Buenas tardes, alumnos. Vamos a avanzar y concluir con los últimos textos de nuestro programa, que son las obras de Fernández de Moratín, El Cid de las Niñas, y finalmente el último teatro que vamos a abordar, el teatro más contemporáneo, el de Alejandro Casona. Pero ya vamos a llegar a esto. Vamos a continuar de lo que nosotros veníamos viendo, que era el teatro barroco. Vimos cómo ese teatro del siglo XVII inicia el teatro español, el teatro de temas españoles, y nos vamos a avanzar un poquito hasta el siglo XVIII, donde tenemos a Fernández de Moratín. Si bien esta obra está fechada en lo que es 1801, es final del neoclásico, antesala al romanticismo. Ya vamos a ver por qué. Si ustedes recordarán, cuando vimos poesía, hicimos todos los movimientos y cómo iban los poetas avanzando de movimiento en movimiento, teníamos que la poesía española empezaba un gran momento de esplendor en el siglo XVI, un auge extraordinario en el siglo XVII en cuanto a poesía, que también tenía un auge con lo que es el inicio de la narrativa con Cervantes, es decir, el barroco como un movimiento de grandes producciones. Y luego teníamos el siglo XVIII con el neoclásico, que no teníamos grandes poetas ni poemas que hayan trascendido hasta nuestro presente. Para concluir en el romanticismo con Bécquer como el último gran movimiento hegemónico del romanticismo, que luego va a ser seguido por, no quería decir interrumpido, seguido por el modernismo y finalmente las vanguardias, pero que fueron movimientos mucho más cortos. Es decir, teníamos un vacío de obras de poesía en el siglo XVII, no porque no se escribiera, sino porque no fueron realmente de trascendencia. Sí tenemos una obra de teatro en el siglo, perdón, XVIII, no sé si dije XVII antes, en el siglo XVIII del neoclásico. ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, vamos a recordar un poquito. En cuanto a lo que es poesía, como el neoclásico priorizó tanto la exaltación de la razón, no hubo producción poética, en tanto a expresión de sentimientos, definida tal como la expresión del alma puramente dicha, que fuera significativa. Pero en general, el neoclásico como tal tuvo muchas falencias en cuanto a movimiento artístico, y es por eso que hay pocas obras. De hecho, esta obra es de, ya les digo, 1801, es decir, finales del neoclásico. Tampoco tenemos un teatro trascendente en el neoclásico, y vamos a ver por qué. Recordamos un poquito cómo llegamos al siglo XVIII. Veníamos de una gran incertidumbre barroca, de una gran angustia, de sonetos sumamente profundos, pero a su vez cuestionadores, buscando obtener respuestas de la realidad, obtener seguridades que no se las daba. Es decir, de un movimiento y de un siglo donde la duda primaba, de grandes revueltas sociales, de mucha corrupción en general a nivel mundo en el siglo XVII, y ese siglo XVII finaliza el 1600 con grandes revoluciones que van iniciando. En principio está la revolución industrial, que empieza lentamente en Inglaterra y que permite advertir que algunas de las respuestas a las necesidades del hombre las puede dar la ciencia, con la tecnología, la comodidad, el hecho de recurrir a la tecnología para resolver problemas, la medicina, mitigar el dolor, calmar las enfermedades, curar las enfermedades, las revoluciones del campo, la revolución industrial que permite tener mejores cultivos, trabajar en mejores condiciones y, por lo tanto, producir mejor alimento. La revolución que crea, que inventa, gracias a lo que es la razón. Es decir, tenemos primeramente una revolución científica que pone la razón como primer foco de decir, bueno, aquí están muchas de las respuestas que necesitamos, nos centramos en la razón. Y por otro lado, es un siglo que inicia con grandes ilustrados, es decir, personas muy cultivadas en muchísimos estudios, sobre todo estudios clásicos, que advierten, por ejemplo, la tiranía en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, que advierten necesidades de cambios sociales, que advierten las injusticias, cómo el pueblo está soportando, por ejemplo, reyes absolutistas,
y que encabezan grandes revoluciones que van a empezar en Europa en el siglo XVIII y que van a continuar con el romanticismo nacional, con el romanticismo patriótico en América en el siglo XIX. Pero inician en Europa movidos por estos ilustrados, estas personas con grandes estudios que se dan cuenta que la educación es la única forma de generar un individuo libre y que un individuo libre no es sometido ni por un tirano, ni por un rey sol, ni por una nación que los obliga a pagar impuestos descabellados, que no los protege. No, el ciudadano libre construye una ciudad, una nación, un pueblo de virtudes y valores. Esos ilustrados existieron en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos. Son los que llevaron adelante las primeras revoluciones que se van a replicar desde 1810 en América, en el resto de América, porque primero estuvo Estados Unidos y después las colonias latinoamericanas. Entonces, hay un gran protagonismo en el 1700 de la razón. La razón aliada a la ciencia, la razón aliada a la medicina, aliada a la tecnología, da grandes respuestas. La razón asociada a los libros para buscar ahí respuestas y que el individuo no sea un individuo ignorante que sea manejado por los poderes de turno, que no sea fácilmente convencible, que no sea fácilmente engañable, sino que sea, no quiero decir astuto, pero sí que sea perspicaz de cómo funciona la sociedad. La idea también de que en los libros no solamente se aprenden técnicas, sino que se aprenden virtudes, no solamente se aprende el concepto de Estado, que de hecho se aprendía ahí porque se leía Aristóteles, se leía Platón, se leía la política, se leía la República, obras de Aristóteles y Platón, que permitían evidenciar cómo se formaba una sociedad, sino que se leían obras en las que veíamos lo que nosotros analizábamos, las reflexiones sobre las virtudes. Por lo tanto, se asociaba que un hombre ilustrado era un hombre de provecho para la sociedad, porque podía ser lo suficientemente inteligente para crear algo que estuviéramos necesitando, como una cura, o bien, además, no solamente para llevar a cabo su oficio cotidiano habitual, sino que hacerlo con dignidad, con valor y con respeto, es decir, con virtudes. Convertirse en un buen ciudadano. Se consideraba que la ignorancia, el desconocimiento, era lo que llevaba al salvajismo, es decir, con la razón controlo las emociones y por lo tanto evito golpearme por cualquier cosa, ceder a los impulsos, ceder a los vicios y me convierto en una mejor persona que no hace daño a los demás y eso genera una mejor sociedad porque en la sociedad es importante la relación que se establezca con el otro. Entonces, esos eventos, la revolución industrial y la ilustración, el estudio de obras, la lectura, generó un cambio en el pensamiento, en el cual ya no había tanto lugar para la duda y para el cuestionamiento como en el barroco, sino que era muy importante ser racional. Entonces, a diferencia del Renacimiento, en el cual la traducción de las obras clásicas inspiró en el humanismo a los autores, es decir, me vuelvo a encontrar con estas obras de las que no sabíamos nada hace 10 siglos y vemos qué interesantes modelos tienen, qué interesantes cánones, qué interesante su poesía. Vamos a replicar la poesía actual en base a estos autores porque resultan frescos después de 10 años de Edad Media, perdón, 10 siglos de Edad Media. En el neoclásico no fue así. Había mucha lectura de autores clásicos, de autores griegos, de autores romanos, de Homero, de Platón, de Aristóteles, de Virgilio, de Horacio, de Ovidio. Sí, había lectura de griegos y latinos. También había mucha lectura de textos posteriores. Había mucha lectura de la filosofía, de la teología, de San Agustín, de Santo Tomás. Es decir, no era una cuestión de que solo se estudiaba lo anterior. Había lectura del Quijote, seguían las difusiones de Shakespeare, de Molière en Francia. Es decir, la lectura de los clásicos no era únicamente de los clásicos grecolatinos. Se leía, por ejemplo, a Dante Alighieri, la Divina Comedia, del siglo XIII de Italia. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Cuando los ilustrados advierten que
había que cultivarse en la lectura y en la literatura, se establece un canon de cuál es la literatura que se debe leer para cultivar esas virtudes, es decir, para convertirse en un gran ciudadano y en un ciudadano libre. Después de la Revolución Francesa en 1789, recién aparece la idea de educación pública. Recién, antes era la educación del convento. Se dan cuenta en ese momento que para que haya un Estado libre, la educación tiene que ser pública, gratuita. No tiene que estar dependiente de las escuelas catedralicias. Entonces, solo mediante la educación se consiguen los ideales que ellos promovían: igualdad, libertad, fraternidad. La educación era muy importante apuntar esos valores. Entonces, ¿qué textos tenían valores? Esos había que leer. Por lo tanto, cuando recopilaron estos conceptos y cuando pensaron, bueno, a ver, hay que difundir una literatura, hay que difundir un arte, es decir, educar al ciudadano también mediante el arte, hay que difundir una filosofía que vaya acorde a nuestros valores ilustrados, ahí volvieron a sacar los clásicos. ¿Qué quiero decir con esto? No fue una cuestión de ver, como en el Renacimiento y en el humanismo, las grandes obras de los griegos y los romanos y querer reflotarlas porque inspiraban, sino fue una cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor que consideramos que ha tenido nuestra historia? Y volver como a ponerlos de moda. No sé si se entiende la diferencia. No es tanto sentir y decir, este va a ser el canon que me va a inspirar ahora, sino decir, bueno, a ver, vamos a volver a instaurar los valores de la literatura clásica, vamos a volver a exigir que se estudie, porque vamos a difundir y a publicitar que esta es la lectura que va a convertir a los grandes ciudadanos en ciudadanos de pro. No era una cuestión de me voy a inspirar en este arte porque el arte me inspira, sino que fue más bien un discurso armado. Vamos a poner este arte de nuevo en circulación porque consideramos que este es el arte de los sabios, de los 7 sabios de Grecia, de los sabios de la antigüedad, de los sabios que inspiraron el Renacimiento, etc. Entonces, ¿cuál fue el primer problema con el neoclasicismo? Como movimiento cultural, ideológico, la Ilustración fue un movimiento brillante, porque permitió que se despegue ya el avance de la tecnología que venía desde el Renacimiento, pero que venía siendo muy perseguida por la Inquisición. Piensen ustedes en Galileo, en Copérnico, en Giordano Bruno. Permitió la independencia y la creación de conceptos nacionales que fueron muy necesarios para reflexionar un poco sobre la tiranía y los estados absolutistas en los que estaban. Pero en cuanto a movimiento artístico, se lo considera muy arqueológico, es decir, reflotar deliberadamente una moda, querer ponerla en circulación otra vez y decir, bueno, ahora todos van a copiar esto porque está de moda. Porque nosotros que somos los más inteligentes lo decimos. Como que yo diga, bueno, a ver, se juntan las personalidades más celebrities, las celebridades del momento y dicen, bueno, vamos a poner de moda de vuelta a los años 60, por ejemplo, la música disco, porque estamos produciendo una serie, una película y queremos vender mercancía de esta publicidad. O sea, queremos hacer publicidad de este tema para vender mercancía. Entonces, de golpe el mundo de vuelta se llena de los 60. O ponemos de vuelta la moda western de los vaqueros del oeste, etc. Lo mismo pasó con lo que es el neoclásico. Se siguieron cánones, pero deliberadamente instituidos, puestos en la sociedad, porque se asoció que eso era lo oculto. Entonces, al ser una moda tan impuesta, al ser una cuestión de vuelvo a esto porque es lo que representa la sabiduría, era muy arcaica. Esa es la otra razón por la cual no tenemos grandes obras que nos hayan quedado en la literatura española, más que nada en la literatura española, que es una literatura tan pasional, tan efervescente. No tenemos grandes obras del neoclásico. Esta obra ya es antesala del romanticismo y tiene mucha profundidad en su tema. Esta cuestión de querer resurgir obligatoriamente la antigüedad clásica es lo que hizo que fuera un movimiento artísticamente no tan productivo.
Fíjense el contraste con el barroco, que era sumamente creativo, que todo era inspiración, que toda la realidad impulsaba a crear cosas nuevas, y pasar a un movimiento en el cual hay que copiar sí o sí el modelo anterior, porque ese es el modelo oculto, decidido por la sociedad, no era tan sencillo. Segundo punto en contra del movimiento neoclásico, que tiene que ver con esto. Al ser instituido como una moda, no llegó a aplicarse con los grandes ideales que se pensó. Es decir, por una parte se fue al extremo porque divinizó literalmente a la razón y no permitió que se den pie a los sentimientos, a las emociones. Y por supuesto que esto era un error porque nunca vamos a poder comprender todo con la razón. Y eso presentó falencias después para el romanticismo. Pero por otra parte, al exagerar esta cuestión de la razón, se fue al extremo de querer resurgir algo y hacerlo simplemente por moda. ¿Por qué? Porque se asociaron las obras clásicas, se asoció, por ejemplo, la Ilíada. La Ilíada se lee porque es la obra símbolo de la cultura, símbolo del saber. De acá es donde viene la cuestión de la cultura como la civilización, como la élite, la clase social más alta. Es decir, se lee la Ilíada porque se pertenece a la élite. ¿Qué significa esto? Si bien se quiso, mediante la literatura, educar, la cuestión es que al ser tan insistente con esta cuestión de la moda, a ir tanto al extremo, no se logró eso. Porque las personas terminaban leyendo sin entender, no voy a decir sin entender sí, sin aprender realmente los valores que podía tener Ilíada, Odisea, Eneida, los diálogos de Cicerón, la filosofía de Aristóteles. No, ya no importaba eso, importaba leer para mostrarse en sociedad y decir, yo he leído estas obras, yo he leído estas otras, me regodeo con los grandes miembros de la nueva burguesía, porque piensen esto, socialmente las personas que destronan, vamos a decir así, el poder fuerte de rey en Francia, que destronan el poder de los nobles en Inglaterra, son los que se van a valer de la revolución industrial para generar sus propias industrias. Es decir, las personas de más abajo del pueblo se van a convertir en la burguesía, que van a ser los del sector dominante, los que tengan las industrias, los que paguen los salarios, los que generen la materia prima o los que compren la materia prima y generen materia confeccionada, por ejemplo, comprar cuero, vender botas, con un valor agregado, los que van a tener esas grandes ganancias. Es decir, van a aparecer muchas personas en sociedad ricas cuyo dinero no proviene de la nobleza, como si pasaba hasta el siglo anterior. Esas personas ricas se van a reunir en sociedad y para encajar con esas personas ricas había que estar a la altura. Si uno no estaba a la altura económicamente, mínimamente iba a estar a la altura culturalmente. Entonces, ¿qué pasó con el arte? Como el arte era una moda, el arte se llevó adelante con la cuestión de decir, leo esto para decir que leí esto y para mostrar ay qué inteligente que soy porque yo estoy leyendo Ilíada. Que de hecho hasta el día de hoy sigue pasando. Sin ningún lugar a dudas que yo escucho. No aprendo nada de los valores de la Ilíada, no aprendo nunca, sigo cometiendo los mismos errores, pero yo digo que leí la Ilíada y quedo como una persona extraordinariamente culta porque la he leído. Culta me cultivaría como persona si yo hubiera entendido y aplicado lo que leí, que era ese el objetivo de resurgir los libros, que nos transformara como personas, pero no lo hizo. Entonces la moda del neoclásico justamente era de nuevo lo clásico y perdió sus objetivos. Los artistas que copiaban modelos no tenían la profundidad que tenían los movimientos anteriores. Fue una cuestión arqueológica, fue una cuestión de reproducir de nuevo lo mismo y no fue un movimiento prolífico y extraordinario en obras españolas. En cuanto a la cuestión social, estos mismos burgueses que instauraron las fábricas, que se hicieron ricos, que venían de generaciones pobres, porque la burguesía
a finales de la Edad Media eran los pobres comerciantes que se instalaron afuera del castillo y que empezaron a crear las ciudades, eran personas de la sociedad más baja, pasaron a ser lo más alto. Y ellos fueron los que en la fábrica hacinaron y sometieron a la nueva clase social baja, que era el proletariado. Entonces, ¿qué pasa con esa razón que tanto se viene defendiendo como la gran fuente de respuestas para todos los interrogantes humanos? ¿Dónde está la razón de esa persona que no vio, bueno, voy a decir no vio, de ese burgués que no le importó hacinar y someter inhumanamente a las personas en la fábrica? ¿Cómo esa razón le permitió crear esa industria? ¿Cómo esa razón le permite crear la medicina para salvar vidas y después matarlas en las fábricas? ¿Cómo no se preocupa de que haya niños en las minas? ¿Cómo es astuto para comprar barato el cuero de los países latinoamericanos, venderlos a precios inflados, pero no tiene la razón para pensar que eso está mal? Entonces, se nota que exagerar la razón no era una cuestión de exagerar la virtud. Se nota que difundir todas las obras clásicas nuevamente y exigir que se leyeran no produjo personas tanto mejores. Se nota que después de las grandes revoluciones de buscar la libertad del pueblo, la burguesía terminó siendo el nuevo opresor. Entonces, ¿qué pasa con esa razón divinizada? Cuando la razón termina siendo un instrumento para administrar la sociedad de los nuevos poderosos de turno, termina siendo un panfleto de discurso, decir, la razón es extraordinaria, la religión los ha oprimido, nosotros no los oprimimos, ustedes no se den cuenta, porque nosotros somos racionales, entonces lo que hacemos debemos tener razón. Otra vez caemos en lo mismo, se repite la misma historia, solo que con otra persona en el poder, con otro grupo en el poder. Y eso prueba que llevar al extremo la ilustración, el iluminismo, el neoclásico, fue un error. Por eso cae nuevamente, porque los valores clásicos eran arcaicos, eran una moda, no se aprendió de ellos, porque la razón que fue tan valorada en su principio, después, al final del siglo, demostró que el hombre no es totalmente bueno, solamente por ser más inteligente, y todas esas cuestiones hicieron que se pierda la confianza en esas capacidades, en el raciocinio y en la virtud racionalmente. Por eso el romanticismo se esfuerza tanto en derribar la ciencia y exponer los sentimientos, no solo porque se han dejado de lado mucho tiempo, sino porque se dan cuenta de que racionalmente no hemos avanzado mucho más. Por lo menos no lo que es humanamente hablando, virtuosamente hablando. ¿Qué sucede con esto? La cuestión del neoclásico en sí, del iluminismo, nos muestra la falencia del ser humano. Es decir, cuando se cayó en el extremo se perdió la idea inicial. Estaba muy bien y era muy necesario que se hicieran las revoluciones, que se cambiara el estado social, que se avanzara científicamente. Eso fue fantástico. ¿Por qué tenemos esa costumbre los seres humanos de todo lo bueno que podemos crear lo tenemos que desvirtuar llevándolo al extremo? Ahí es donde viene la cuestión. La razón es necesaria, la lectura es necesaria, la educación es necesaria, porque no estábamos mucho mejor antes. Fíjense cuántos grandes inventos, cuánto ha avanzado la ciencia en tanto que la educación llega a más personas, porque nunca se sabe dónde estará el genio que haga surgir algo que vamos a necesitar todos. Entonces, había grandes ideas, había grandes cambios importantes, pero por esos grandes cambios se justificaron todos los otros errores. Se llevó al extremo y se dieron cuenta de una cuestión. Primero, es muy bueno el raciocinio, es muy bueno pensar, analizar, atender a cómo es la realidad, cómo debe ser, querer cambiarla. Esas cosas son únicas de los seres humanos, no quedarnos en la costumbre de lo que está mal siempre. Esas cosas son buenas, pero al mismo tiempo nuestra razón es limitada, por lo tanto, no vamos a poder hacer todo, no vamos a poder tomar el lugar de Dios, no vamos a poder evitar nuestra naturaleza, no vamos a poder evitar las tormentas,
no podemos gobernarlo todo y tampoco podemos llegar a entender todas las cosas que pasan. No vamos a comprender todos los misterios de la realidad. Esos son nuestros límites. Pero hasta donde llegan nuestros límites tenemos muchas posibilidades de hacer cosas buenas. El problema del neoclásico es cuando llegó al límite, siguió estirando y eso hizo que cuando se descreyera de los valores del neoclásico, se descreyeran de todos los valores. Es decir, nada de lo que se hizo antes sirvió para nada. No, no es cierto. Sí, sí sirvió. Pero al irse al extremo, entonces se rebota en el extremo opuesto. Y no se aprende críticamente lo que ha pasado. En cuanto a lo que es arte, hemos tenido en esta obra cosas que espejan muy bien el teatro clásico y aspectos completamente novedosos que son muy buenos y eso es lo que hace que trascienda a la arqueología o a lo arcaico del neoclásico. ¿Qué tenía el teatro del neoclásico? Como el neoclásico se basaba específicamente en copiar todo lo que había sucedido antes, entonces el teatro representa muchas de las características del teatro griego. Recuerden que el teatro nace en Grecia en el siglo V a.C. Y hay algunas características puntuales que tiene esta obra. Primera característica, esto sucedía en el teatro griego y la obra lo toma igual. Son las unidades. ¿Qué significa esto? En el teatro griego y en esta obra hay 3 unidades. Unidad de lugar, cuando toda la acción sucede en un solo lugar. Eso es algo, por ejemplo, que no tenía Fuente Ovejuna, que tenía varias escenografías. La unidad de lugar es cuando no hay cambios escenográficos. En la antigüedad no había cambios escenográficos, todo sucedía en un solo escenario. Esta obra tiene lo mismo. Por ejemplo, si ustedes ven algún capítulo quizás del Chavo del Ocho, del Chapulín o cualquiera de los personajes de Chespirito, hay capítulos, no todos, en los cuales solo hay un escenario. Es decir, nunca se sale de la vecindad, nunca se ve el interior de las casas, nunca se va al otro patio. No son todos los capítulos, pero algunos tienen unidad de lugar. Esa es la primera. Unidad de acción, que quiere decir que se desarrolla un solo conflicto. Esta es la única que sigue del teatro clásico que sigue siendo la más común a todas las obras, porque en una obra de teatro cuesta un poco distinguir subtramas. Tiene que ser mucho más concreto porque uno no puede pausar y volver a ver. Entonces, la unidad de acción sigue siendo bastante común en todo el teatro. Y por último, la unidad de tiempo. Significa que no hay saltos temporales, es decir, no es que 2 años después, no es que 2 días después o anteriormente, no. Todo sucede al mismo tiempo que se observa. Las obras clásicas más o menos tenían 3-4 horas. ¿Por qué había unidad de tiempo? En principio porque en Atenas separaban todas las actividades civiles para observar las fiestas de teatro. Por lo tanto, uno tenía tiempo de sentarse a ver las 4 horas la obra de teatro. En esas 4 horas, si la obra duraba 4 horas, entonces eran 4 horas de la vida de los personajes. Esta obra, fíjense, a ver, acá está en la acotación. El teatro representa una sala de paso, es decir, en un hospedaje, con 4 puertas de habitaciones para los huéspedes. Es solamente esa sala con las puertas. Nunca vemos lo que hay en el interior de las puertas. Esa es la unidad de lugar. Una más grande en el foro, con la escalera que conduce al piso bajo de la casa. Ventana de un antetecho de un lado. Una mesa en el medio con bancos, sillas, etc. La acción empieza a las 7 de la tarde y acaba a las 5 de la mañana siguiente. Ese mismo tiempo, no quiere decir que ellos iban a ver a las 7 de la tarde, pero esa misma cantidad de horas que estaban hablando los personajes era la misma cantidad de horas de la vida real de los personajes, es decir, toda una tarde era la obra de teatro y era el mismo tiempo que veían los espectadores. No había saltos temporales. Las personas se quedaban a ver estas obras durante ese tiempo. Esta es de las menos comunes de las unidades, la unidad de tiempo es muy poco frecuente. Hay una sola serie que yo he visto que respeta la unidad de tiempo que se llama 24, una serie un poco vieja ya, que te iba marcando el reloj porque justamente la gracia era que cada episodio, si duraba 52 minutos era porque esos otros 8 eran de propaganda, entonces contaba a tiempo real lo que le iba pasando.
y eran 24 capítulos, 25, 26, no sé cuánto dará la suma al final, de un solo día del personaje. Entonces, todo se seguía minuto a minuto minuciosamente. Lo mismo pasaba en el teatro clásico. En el teatro griego esto era natural, ya les digo, porque paraban las actividades. En el teatro neoclásico ya era un poco más agotador estar sentado tanta cantidad de horas mirando la obra de teatro, pero no había saltos temporales. Este es el primer concepto que retoman de los clásicos, las 3 unidades. Segundo concepto. Dentro del teatro clásico había 2 conceptos que Aristóteles decía que eran fundamentales para la trama: anagnórisis y peripecia. La peripecia era el cambio de fortuna, es decir, cuando el personaje empezaba mal y en un momento cambiaba su suerte y terminaba bien, o caso contrario, que lo primero sería comedia, caso contrario sería tragedia, el personaje empezaba muy bien y por algún momento, en algún instante, la suerte le cambiaba y terminaba mal, que ahí se convertía en tragedia. Esto es comedia justamente porque la peripecia es a favor del personaje. Y la anagnórisis significa el reconocimiento de una verdad, es decir, el conocer, por ejemplo, la identidad de alguien, conocer el problema de algo, etc. ¿Cuál es la gracia de la anagnórisis? La anagnórisis es un concepto que se sigue usando hasta el día de hoy, sobre todo en telenovelas. Nosotros sabemos desde el primer capítulo quién es la hija perdida de quién es el padre, no padre de quién es el engaño de quién. Todas esas cosas sabemos. La infidelidad, el hijo bastardo, quién es el malo en realidad. Y esperamos 100 capítulos de la novela a que los personajes tengan su anagnórisis, es decir, a que los personajes se den cuenta. Fíjense, por ejemplo, la película Rapunzel, que sabemos del principio que ella es la princesa perdida, y esperamos hasta que ella se dé cuenta. Ese darse cuenta es la anagnórisis. Aristóteles decía que la mejor trama es en la que la anagnórisis sucede junto con la peripecia. Es decir, el momento en que el personaje descubre la verdad, cambia su suerte. Como diríamos, viene sufriendo muchísimo. En el caso de la telenovela mexicana creo que pasa siempre igual, de que viene sufriendo la protagonista mucho hasta que se da cuenta que su padre originalmente era un padre rico y que ya no lo sabía, y ahí cambia su suerte y se convierte en una mujer rica y adinerada, poderosa, etc. Sucede la anagnórisis al mismo tiempo que la peripecia. Nosotros lo sabemos, los personajes no, y esperamos que se den cuenta. Anagnórisis es un concepto griego, sigue siendo usado hasta el día de hoy. Es uno de los más importantes de series y películas. Y está en esta obra. Anagnórisis y peripecia. Y por último, ya habíamos hablado de una cuestión de que el teatro griego tenía el propósito de abordar problemas sociales. Esa era su intención. Y esto sucede aquí. Se llama El sí de las niñas porque justamente el problema es de la educación. Gracias a que es una obra que ya está a finales del neoclásico, es una obra muy pasional, es una obra que tiene muchos sentimientos, que habla de la educación sentimental. Entonces no es una obra tan arcaica como podría haber sido otras del neoclásico, es muy profunda. Y el problema que plantea es un problema real, porque también podría haber sido el problema del neoclásico, plantear problemas del pasado y no problemas de la sociedad actual. No, esta obra tiene un problema actual que venimos arrastrando desde Fuenteovejuna y que vemos todavía en la sociedad. Y sirve muy bien para hacer la catarsis y la comunicación con todo el pueblo, que el pueblo se identifique con lo que realmente está pasando en esta obra. Así que cumple muy bien con esa misión original del teatro clásico, con el problema social, pero lo adapta al problema social de su época. Ese cambio, que parece insignificante, es muy bueno para la recepción de esta obra. Realmente fue muy bien recibida. Entonces señalamos, ¿por qué es un teatro neoclásico? Porque tiene mucha influencia del teatro griego, como son las unidades, la peripecia, la anagnórisis y la preocupación social. En cuanto a esta obra, como ya está mucho más cercana a nosotros, solo 200 años, en primer lugar ya está escrita en prosa, no tiene versos, como en el barroco, tiene muy poquitos personajes, tiene 7 personajes nada más, tiene una acción sencilla, un lenguaje muy sencillo que avanza muy rápido.
fue un éxito esta obra en su representación y se nota que es mucho más cercano a nosotros, no solo en cuanto al problema, sino en cuanto al lenguaje, justamente porque va avanzando y va cambiando el lenguaje de la sociedad. Y por último, dentro de lo que es el clásico, el teatro griego es una comedia, por la forma en que tienen la peripecia los personajes. Hasta acá entonces el teatro del El Cid de las Niñas, el teatro neoclásico de Fernández de Moratín. ¿Qué pasa con el teatro después? Tenemos el teatro romántico, tenemos después del romanticismo el modernismo, que es un movimiento clásico, pero no es un movimiento que le interese resurgir lo griego y romano, sino que le interesa de vuelta la perfección formal, pero no en cuanto al contenido. Entonces, se preocupa por generar un movimiento estéticamente bello. Tiene ese concepto de lo clásico, pero no es una copia de lo clásico. Por eso fue muy aclamado, muy bien recibido y fue difundido en todo lo que es el mundo. El modernismo es el primer movimiento que surge, no se sabe si es movimiento o no todavía, que surge en Latinoamérica y que es copiado en Europa. Hasta acá todos los movimientos anteriores surgían en Europa y se replicaban en el resto del mundo. Pero el modernismo surge en América con Rubén Darío. Él vuelve a instaurar la belleza formal, la importancia del estilo, la importancia de la rima, volvemos a los sonetos, pero con los temas propios del momento del siglo XX. Entonces, primero que es un movimiento muy formal, después se vuelve también social, así que es un movimiento muy completo. Y esta cuestión de la belleza también se ve en el teatro. Sin embargo, rápidamente interfieren las vanguardias y las vanguardias aparecen con el objeto de romper absolutamente todos los límites. Por ejemplo, quizás ustedes conozcan la obra Rayuela de Julio Cortázar. Rayuela es una obra que tiene señalado todos los números, pero que no se lee del 1 al 100, no recuerdo cuántos numeritos son, pero supónganse, no se lee del 1 al 100, se lee el 22, el 30, el 45, el 17, el 5, se lee a los saltos. Entonces, ¿qué está rompiéndose ahí? La estructura tradicional de principio, medio, fin. Así sucedió en las vanguardias con todo. Fíjense ustedes nada más Picasso. Picasso ya no tenía la imagen tradicional de la persona, como se invitó hasta ahora. Él dijo, se pinta en 2 dimensiones, por lo tanto, imagínense que se aplasta la persona y eso es lo que se figura. Dalí decía, los sueños también son parte de la realidad, tienen una lógica que no es lógica. Vamos a trasladar esa lógica. Entonces, todas las lógicas que nosotros conocíamos hasta el momento, todas las lógicas formales, se rompen. Cada uno la rompe a su manera y a lo que le interesa transmitir. La vanguardia, a mi juicio particularmente, fue un éxito en cuanto a lo que es narración. Como ya les había dicho, la narración uno la lee solo, le interpreta a cada uno una cosa particular, personal, tiene un proceso individual, es excelente que uno pueda romper, desestructurarse, verse de otro punto de vista. Ahora bien, a mi juicio, la vanguardia no ha sido un éxito en el teatro como ha sido en narración o en pintura. Porque el teatro es una cuestión social. Entonces, cuando se quiere romper un esquema, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo interpretar algo, el de al lado interpreta otra cosa, el de más allá interpreta otra cosa. Y eso no sirve a la cuestión social porque la idea es derrumbar, sí, un concepto, pero si yo no sé qué concepto me están derrumbando, voy a entender cualquier cosa. Entonces, yo particularmente considero que la vanguardia no ha sido tan buena a lo que es el teatro, que de hecho la gente que estudia teatro dice, nosotros siempre volvemos a Shakespeare, siempre volvemos a estas obras, siempre se vuelve a los clásicos, porque el teatro de la vanguardia ha sido un teatro sectario para unos pocos, y eso no puede ser para el teatro tiene que ser social. Si ustedes vieron la película Coco, vieron que en un momento él se encuentra con Frida Kahlo, y Frida Kahlo le muestra su espectáculo y le dice, tenemos un cactus, salen todas las personas y todas soy yo, y después se muestra el cactus y el cactus también soy yo, y después todo se prende fuego, y uno va viendo eso y dice, ¿qué significará esto? Porque cuando uno ve teatro clásico, supónganse, uno ve ballet clásico,
uno ve ópera clásica. Una persona que se tropieza, es una persona que se tropieza, es un error, se cayó. Le suena un celular a un actor y le sonó un celular a un actor. No tiene otra explicación, fue un error. Pero en el teatro, después de las vanguardias, uno piensa y dice, ¿será que realmente se está prendiendo fuego? ¿Será que está apasionada por algo? ¿Será que está sufriendo? ¿Será que está enamorada? Entonces uno empieza a pensar todas esas interpretaciones y dice, ¿cómo yo sé cuál es la que es la de la cabeza del que creó esta idea? Y ya les digo, lo que es novela, no importa cuál es la idea, sino lo que uno le transmita cuando uno lee. Pero lo que es teatro sí importa cuál es la idea, porque todos tendríamos que confluir en eso. Yo fui a ver un espectáculo de danza de esta cuestión de vanguardia y tenía estos problemas. Que en un momento alguien se tropezaba y yo no sabía si se tropezaba a propósito, para significar la desesperación de la vida, supónganse, o solamente se tropezaba y se estaba equivocando. Entonces, es difícil entender ese tipo de teatro, es difícil darle un sentido social, es difícil saber qué nos está enseñando. Y para eso el teatro no sirve. Vendría a ser lo que actualmente es el cine de... tenía un nombre, el cine de vanguardia, el cine alternativo, que no es claro ni en el mensaje ni en la estructura y uno no entiende qué está pasando. Bueno, eso es para el que lo goza la experiencia particular. Pero socialmente nosotros tenemos que saber, porque en una obra en donde se golpea a un niño, se está golpeando a un niño, es un acto de violencia. No importa las interpretaciones que le quiera dar el artista. Y todos como sociedad tendríamos que darnos cuenta que ese acto está mal. Si el artista lo pone como que está bien, que está mal, o lo pone de forma tan... A lo mejor quiere decir que está mal, pero lo pone de forma tan rara, por ejemplo, lo adorna de flores al niño que está sufriendo y dice... debe ser la inocencia que está castigada, pero también se puede entender, malinterpretar, que el niño está bien, está en un momento feliz porque le están pegando. No podemos saber, porque a diferencia de todo lo anterior, que tiene una norma de cómo ser, esto no tiene normas. Entonces, ¿cómo nos llevamos adelante sin normas? Por eso, a mí ese teatro particularmente no me gusta. Y a las compañías de teatro, evidentemente, tampoco, por lo que me han contado. Siempre se vuelve a los clásicos. Pero no todo el teatro es así. No todo el teatro posterior de esa época es así. Había unas obras que eran, por ejemplo, La cantante calva, y no parecía nunca La cantante calva. Después era otra, Esperando a Godot, no llegaba nunca a Godot, entonces no se entendía dónde iba concretamente. Yo celebro mucho las vanguardias, me parece muy inteligente el querer romper los límites porque no es fácil. Está genial que se haga, quien tenga la creatividad de hacerlo está perfecto, pero estamos hablando de teatro, tenemos que estar educados a eso. Ese es un teatro. Y después está este otro tipo de teatro en España. Por un lado tenemos García Lorca y por otro Alejandro Casona, que es lo que nosotros leemos. García Lorca y Alejandro Casona son bastante contemporáneos. Casona, por ejemplo, murió en el 65. Lorca murió antes, él fue fusilado, pero él murió muy joven, es decir, no es que vivió mucho tiempo antes. Él fue fusilado por la guerra civil. Murió muy joven. Estos dos autores continúan lo que es la perspectiva del modernismo, es decir, se centran en lo que es el impacto estético, más que la ruptura de las vanguardias. No son autores modernistas como tal, porque el modernismo finaliza mucho antes de lo que sigue escribiendo Casona, pero él tiene esa inspiración. En el caso de García Lorca, su obra de teatro, por ejemplo, La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre, Yerma, Doña Rosita la soltera, tienen mucha inspiración gitana, es decir, a él le preocupan los parámetros con los cuales se rigen en esa comunidad, las costumbres, las tradiciones, y eso es lo que él pone en escena. Por lo tanto, también es una obra con mucho misticismo y con muchos elementos misteriosos. Y por otro lado tenemos Casona. ¿Qué tiene el teatro de Casona? Es un teatro mucho más corto. Al ser del 1950, tiene también pocos personajes. Es un teatro más cercano a lo que nosotros conocemos, con la división de actos, escenas, cuadros, con esa estructura. Diálogos mucho más cortos. No tienen parlamentos largos, que hasta el Sí de las niñas veíamos. Era un lenguaje más sencillo, pero diálogos muy largos.
parlamentos muy cortos, acciones que avanzan rápido y por supuesto en Casona, lo que nosotros vemos son los temas ya que preocupan al hombre contemporáneo. Lo que vemos en las otras obras son temas del momento, pero que se han estirado hasta nuestra actualidad. Estos son temas actuales. Por ejemplo, La barca sin pescador, tenemos el problema de la codicia. Ya no en cuanto a los reyes, sino en cuanto a el movimiento económico capitalista, el movimiento de la bolsa, la cuestión del perdón, la cuestión de la avaricia, la corrupción del alma, dentro de un ámbito más cotidiano, son aspectos mucho más reales. La Dama del Alba sí aborda la muerte, es un poco más místico, en tanto que sí tiene elementos que no son reales en principio. Los árboles mueren de pie, que habla acerca de la felicidad, que habla acerca del hombre metido en los problemas cotidianos. Vemos esta cuestión de la cotidianidad, de la masificación, de la incertidumbre postmoderna. Eso se ve en las obras de Casona y que busca la felicidad. La tercera palabra, que es sobre el amor. Entonces, los temas de Alejandro Casona, y acá no tengo el libro, pero después está Prohibido suicidarse en primavera, que pese al título es una obra sobre la vida. Entonces, ¿a qué refieren estos autores, este autor? A los problemas contemporáneos, al hombre cómo se siente en la contemporaneidad, y como es un teatro contemporáneo es mucho más sencillo, sin que por eso deje de ser estéticamente bello y profundo en cuanto a su contenido. Le interesa mucho esta educación de la sociedad, retoma esta cuestión de la sociedad en un mensaje claro y conciso, porque hablamos de un mundo posmoderno acelerado, conflictuado, conflictivo, de ansiedad. Por lo tanto, la obra tiene que ser precisa y clara, sin que eso implica una destrucción total. Tiene que ser apuntando hacia un crecimiento, y en ese sentido el estilo de Casona es muy conciso. Entonces, hemos visto cómo de ese teatro barroco tan complejo hemos avanzado a un teatro mucho más acorde a nuestra realidad, porque esta es nuestra época, con temas propios de nuestra época, y de esa manera observamos cómo el teatro siempre vuelve a la sociedad y nos permite a nosotros entendernos y crecer con ella.